El pavimento táctil de dirección se coloca a lo largo de la banqueta y cuando llegamos a las intersecciones, a un paso peatonal, esta se interrumpe y se coloca una placa de advertencia. Puede ser una o 4. Por ejemplo, aquí tengo otra configuración con 4 plaquitas siguiendo las recomendaciones del manual. Vamos a revisar aquí el manual. Podemos colocar 4 o 1. También podemos hacer esta configuración de colocar 3 plaquitas de advertencia cuando, por ejemplo, estamos en el cruce. Voy a pasar al otro SketchUp. Por ejemplo, cuando estamos aquí en el cruce peatonal, tenemos un cambio de desnivel, una rampa peatonal. Esta se coloca aquí, las 3 plaquitas. Lo recomendable es colocar todo, a lo largo del ancho del paso peatonal, colocar estas franjas de advertencia, estas plaquitas de advertencia. Lo mínimo son 3, 1, 2 y 3, pero se recomienda que se coloque a lo largo del ancho del paso peatonal, antes de iniciar la rampa y antes también de cruzar la calle, o en este caso es una ciclovía. Se coloca la franja de podotáctil de advertencia. Una vez que cruzamos, igualmente hay que señalizar con otra línea de franja de advertencia, colocar las placas de dirección. Y, por ejemplo, cuando no tenemos, debido a la configuración de la calle, en las esquinas de la banqueta, por ejemplo aquí, de acuerdo al manual, tenemos que colocar por lo menos 3 plaquitas, pero si yo las coloco, sucede lo siguiente. Imaginemos que estas tienen que ir más o menos ahí. Si yo coloco las 3, debido a la configuración del radio de giro de esta esquina, las placas pues no logran acomodarse de la mejor manera. Entonces lo ideal sería poner en lugar de estas placas de advertencia un cambio de textura en el pavimento. Entonces este cambio de textura tiene que tener el ancho de las placas 30 centímetros y tiene que ser, como lo indica aquí el manual, un pavimento táctil lineal de límite. Se debe colocar como elemento de cambio de textura en los puntos de cruce peatonal en los casos en que no es factible colocar el pavimento táctil de advertencia, dejando libre las guarniciones, incluyendo las fajas separadoras o islas que se encuentren en la trayectoria del mismo. En bordes, en la línea de seguridad, en áreas de transferencia para transporte público de pasajeros y como indicación de límite entre la franja de circulación peatonal, el arroyo vehicular, cuando éstas se encuentren al mismo nivel. Entonces, cuando no es factible colocar las plaquitas, debido a que tenemos una curvatura de la banqueta y como estamos en el mismo nivel de la superficie de rodamiento vehicular con la de peatonal, entonces hay que hacer una franja de cambio de textura. Aquí no es necesario porque sí podemos colocar todas las plaquitas, pero en las curvas, por ejemplo, aquí se podría colocar las placas. Voy a traer una copia de estas. Por ejemplo, aquí sí puedo colocar las placas, pero aquí ya empieza a curvearse la banqueta, entonces aquí no
no recomendable colocar las plaquitas. Entonces sustituimos las placas por un cambio de textura y con eso estaríamos cumpliendo lo que indica la normativa.